Permítanme que me está ya. Tenemos al Magister a Luis Felipe Cala de Portugal. Él es candidato a doctorado de Biología y Ecología de las alteraciones globales. Es experto en proyectos hídricos de Lisboa, en gestión ambiental en este mismo país, y ha hecho algunas asesorías para algunas empresas en Colombia. Veamos, a ver, ya debe estar conectado nuestro invitado. Bueno, mientras damos el ingreso a nuestro invitado, si está ahí conectado. Buenas noches, Magister. Buenas noches. Bueno, sí, mi pronunciación es fatal, pero lo intento. No importa, no importa, Amparo. Quiero agradecerte por haberme invitado a, pues, a dar esta charla, a dar esta pequeña charla, que más que charla en gestión también es como algo que es como el recorrido que he tenido también dentro de las empresas europeas y también a lo largo de las empresas colombianas, ¿no? Cómo se ha venido desarrollando la gestión ambiental y hacer como una comparación entre lo que pasa aquí en la Unión Europea y lo que está implementado o lo que se va a ir implementando en Colombia. Entonces, te agradezco muchísimo la invitación. No importa la pronunciación, no importa. Bienvenido, sí, yo creo que ya podemos Muchas empezar mientras gracias. se van acercando los otros y se van conectando en el resto del tiempo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, una muy buena noche allá y un muy buen día acá también. Espero que todos estén muy bien. Hoy vengo yo a darles una pequeña charla sobre la gestión ambiental tanto empresarial como a nivel global. Primero, de la Unión Europea, de qué es lo que se está haciendo aquí en la Unión Europea. Y segundo, vamos a mirar entonces, o vamos a hacer una comparación de qué es lo que tiene en este momento Colombia versus la Unión Europea. Para esto, entonces, voy a compartir una presentación. Por favor, me dicen si la observan. Un momento, por favor. ¿Ya pueden ver? Oh. Perfecto. Perfecto. Todos ya están viendo la presentación, ¿cierto? Pronto. Sí, señor. A apresentação é o estado atual da gestão ambiental na Europa e na Colômbia. El estado actual de la gestión ambiental en Europa y en Colombia es como tal el nombre de la charla. Tenemos entonces como preámbulo, como apertura de esta charla. Bueno, todo comienza básicamente de lo que nosotros conocemos como la revolución industrial. ¿Por qué aquí en Europa? Porque básicamente la revolución industrial se dio en los polos, por decirlo así, en los bloques de mayor desarrollo, de mayor desenvolvimiento, en aquella altura que era Europa. En ese entonces no existía la Unión Europea, más era países europeos como Inglaterra, a Francia, y también en Estados Unidos, en donde prácticamente por la consecución y por el consumo de estas materiales o de estos recursos naturales, se dio en primer lugar la disminución
de estos recursos naturales, generando entonces una materia prima para prácticamente el carbón. Ya sabemos entonces lo que es la madera. La madera fue disminuidos los bosques, perdón, los bosques en donde básicamente se utilizaba esa madera para producción de carbón, y ya sabemos básicamente qué es lo que pasa con esa producción de carbón. Emisiones atmosféricas, en donde tanto Europa como América del Norte, en aquella altura, se vieron entonces en una emergencia de tipo ambiental, en donde se necesitaba básicamente contrarrestar todo lo que se había generado en esa revolución industrial. Tenemos entonces en primer plano aquí el compromiso, pronto, voy a leer en português, o compromisso da União Europeia com o planeta. A União Europeia está empenhada na proteção do ambiente em todo o mundo, o que inclui a política ambiental nas suas instituições. Enquanto instituição da União Europeia, o Tribunal de Contas Europeu tem o dever de contribuir para o desenvolvimento sustentável, aplicando os princípios de boa gestão ambiental no seu trabalho cotidiano. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que la Unión Europea está comprometida no solamente con el territorio europeo, sino también con todo el planeta. ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo realizó ese compromiso la Unión Europea? Implementando entonces básicamente una política ambiental a nivel bloque comunitario. Tenemos entonces aquí el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, que este Tribunal de Cuentas de la Unión Europea lo que hace es fiscalizar todos los recursos que van direccionados a proyectos de investigación, a proyectos de mitigación y a proyectos de desarrollo de toda la parte, en este caso ambiental y de salud, como lo vamos a ver más adelante. Tenemos entonces básicamente que como todas las instituciones de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo también tiene implementada a través de la política ambiental de la Unión Europea, implementó también su propia política. Política ambiental da instituição, perdão. Introducir medidas para reduzir as emissões de dióxido de carbono, promover a eficiência energética e tomar medidas para reduzir o seu consumo de eletricidade, água e papel. Incluir critérios ambientais nos seus procedimentos de contratação. Já vou explicar isto. Aplicar as melhores práticas na gestão de resíduos, incentivar todo o pessoal a atuar de forma sustentável e a contribuir ativamente para a concretização dos objetivos desta política. ¿Qué quiere decir esto prácticamente? Introducir medidas para reducir las emisiones de dióxido de carbono era lo que veíamos anteriormente, en donde simple y sencillamente la inclusión y la implementación de nuevas energías como las energías renovables, disminución entonces de esas emisiones, no solamente de dióxido de carbono, sino también de otros tipos de gases efecto invernadero que pueden ser nocivos para el rompimiento de la capa de ozono o para abrir más el hueco de la capa de ozono. Tenemos entonces, ya vamos a mirar más adelante en qué consisten esas estrategias. La promoción de eficacia energética y tomar medidas para reducir el papel su consumo de electricidad, agua y papel va enfocado directamente. Sistemas de gestión ambiental, sistemas de gestión ambiental, programas de gestión ambiental o planos de gestión ambiental que conduzcan a una implementación, ahorro y eficiencia tanto en energía, electricidad, agua y consumo restrito o consumo mínimo de papel. Tenemos incluir criterios ambientais nos seus procedimentos de contratação pública. Hablábamos anteriormente que en Colombia y más aquí tenemos entonces programas de contratación sostenible o sustentable que entonces está dado para todas las empresas públicas que quieren hacer contratación de bienes y servicios
en donde la disminución del consumo de recursos naturales sea mínima, o sea, los productos y los servicios que impacten directamente el medio ambiente sean reducidos al máximo por los contratistas o por las personas que van entonces a prestar el servicio o que van a adquirir el bien. Incluir criterios, pronto, aplicar las mejores prácticas de gestión de residuos. Vamos a mirar entonces aquí, o dividir la corriente entonces de gestión final de un residuo, sea residuo entonces no peligroso o sea residuo peligroso, o también tenemos entonces la corriente de la economía circular y de lo que tiene que ver con toda la reutilización. Recordemos entonces que aquí entra el programa de las 3 R's para los residuos no peligrosos y lo que es el ciclo de vida de un producto ya para los residuos que se consideran más peligrosos. Incentivar a todo el personal a actuar de forma sostenible y de contribuir activamente para la concretización de esos objetivos de esta política. Socializar esa política, no solamente política de Unión Europea, sino política a nivel de gestión de todo el sistema ambiental. Planes de gestión ambiental y programas de gestión ambiental deben venir incluidos dentro de esta política. Conselho Europeu. O Conselho Europeu define as orientações e prioridades políticas gerais da União Europeia. Sob presidência portuguesa da União Europeia, foram preparadas as conclusões do Conselho Ambiente e Saúde, adotadas no Conselho de Ministros do Ambiente de dezembro de 2007, estabelecendo os compromissos e prioridades da União Europeia neste domínio. O que quer dizer este slide ou esta diapositiva? ¿Por qué el Consejo Europeo y por qué todas las entidades de la Unión Europea? Sabemos entonces que el grupo o la Unión Europea es un bloque comunitario conformado por 27 países, más 3 o 4 países que hacen parte del espacio económico europeo. ¿Qué quiere decir esto? Los que hacen parte del bloque de la Unión Europea tienen, por decirlo así, o deben manejar una legislación armonizada para cada uno, o para todos, perdón, para todos los Estados miembros. ¿A qué se comprometen entonces esos Estados miembros? A hacer el cumplimiento escalonado o con perspectiva a través del tiempo de unos objetivos específicos para el cumplimiento de esas metas de tipo ambiental. Un Consejo Europeo, en este caso, entonces nos da como tal un relatorio o un informe de ambiente y salud. ¿Por qué ambiente y salud? Si vamos a mirar entonces el triángulo del desarrollo sustentable, desenvolvimiento sustentable o desarrollo sostenible, básicamente tenemos lo social, lo ambiental y lo económico. Sabemos entonces básicamente que para lo ambiental y para lo social, o dentro de la interacción entre lo ambiental y lo social, podemos entonces tener muchos problemas. Si no hay conjugación, podemos tener muchísimos problemas. Si no tenemos recursos económicos para lo ambiental, muy seguramente la parte más vulnerable va a ser la parte social, aquí y en cualquier otra parte del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre un país de la Unión Europea y entre Colombia? Básicamente la consecución de recursos, la prioridad en esa interacción de ese desarrollo sostenible o de ese desenvolvimiento sustentable, que se tienen que interactuar los 3 ejes o los 3 componentes. A esto hace referencia al ambiente y salud. Si nosotros tenemos entonces problemas de tipo ambiental, muy seguramente esto va a propender para que ocurran o aparezcan problemas de salud pública, que automáticamente está como tal degradando las condiciones favorables para que una persona o una comunidad puedan entonces desarrollar sus actividades o puedan estar en bien con la comunidad y con el medio ambiente. Profe Luis, señora. Habla la profe Paola Aramendi, que estoy acompañando. Hola. También el espacio. Sí. Profe, de pronto nos gustaría que en esa parte que mencionas los problemas ambientales, contaras un poquito qué problemas ambientales se han presentado allá en Lisboa, y de pronto Sí. a los chicos de acá de Colombia,
que ellos también Pronto, compartieran claro un que sí, poco qué problemas ellos han identificado, porque algunos claro de que ellos sí, pues son de varios semestres y ellos sí. tienen ya como unos contenidos ahí de problemas ambientales y gestión ambiental Ah, que perfecto, van muy perfecto. afín a lo que tú estás explicando. Perfecto, perfecto. Por ser, no, no, una cosa que siempre se tienen que sacar de la cabeza es que por ser Unión Europea no va a pasar nada. Es mentira. De hecho, lo estamos viviendo en todo el planeta, que ni la Unión Europea, ni la Unión Americana, ni Colombia, ni Japón se escapó de esta emergencia de salud pública que estamos viviendo todos. Al igual que salud pública, también tenemos problemas ambientales aquí en Lisboa, por ejemplo, en algunos puntos o en algunos sectores tenemos entonces problemas de mala disposición de los residuos. En pleno siglo XXI y teniendo entonces las condiciones que se tienen, eh, vamos a mirar las cosas, de pronto voy a sonar un poquito no grosero, más sí un poquito creído más, es lo siguiente. Dentro de la Unión Europea también existen países más y menos desarrollados. En este caso nosotros estamos hablando de Portugal, que Portugal no es tan desarrollado como por ejemplo lo puede ser Alemania, como lo puede ser Francia, como lo puede ser Inglaterra, como lo puede ser una Noruega. Básicamente, entonces, aquí en Portugal, en Lisboa, lo que nosotros hemos venido es acoplando toda esa metodología de acuerdo a los acuerdos que se firmaron en 1981 para que Lisboa, para que Portugal, en este caso, pudiese hacer parte de la Unión Europea. Recordemos que en 1981 tanto España como Portugal entraron a la Unión Europea. Fueron más o menos de los últimos países en entrar a la Unión Europea. ¿Qué pasa con esto? Un país para poder entrar a la Unión Europea debe acogerse a los acuerdos comunitarios económicos, acuerdos comunitarios sociales y acuerdos económicos de desenvolvimiento o de desarrollo ambiental. En este caso, Portugal, por decirlo así, entre aspas, entre comillas, está un poco quedado con el resto de los países de la Unión Europea. Aún hoy en día, hoy 2020, nosotros aquí tenemos evidenciado que hay problemas de clasificación de residuos. En varias zonas, por ejemplo, de Lisboa, por ejemplo, Pontiña, hay otro barrio que se llama Benfica, que hay mala clasificación de residuos. No quiere decir que no tengan los recursos. Hay entonces sus ecopuntos, los ecopuntos entonces están señalizados. También entonces podemos observar, bueno, para que entren un poquito en contexto de dónde estamos ubicados. Yo estoy ubicado sobre el delta del río Tajo, que el nacimiento se encuentra en la ciudad de Madrid, más el desembocamiento o el delta, por decirlo así, se encuentra aquí en la ciudad de Lisboa. ¿Qué pasa con esto? A pesar de que, por ejemplo, en España hay represamientos, hay represas, de todas maneras, todo el río llega muy contaminado. Y el río, entonces, en la desembocadura en el mar, en el océano Atlántico, llega bastante contaminado, a pesar de que hay una planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Lisboa. De todas maneras, no se logra eliminar prácticamente todo el contenido de contaminantes que puede llegar a traer desde España y desde los otros pueblos que puede regar y que lo utilizan también para sus actividades entonces de agricultura, los diferentes campesinos que se encuentran a lo largo de las márgenes del río Tajo. Perfecto. Más que todo, básicamente son esos dos problemas específicos que se pueden evidenciar aquí en Lisboa. Claro que en toda Portugal puede haber muchos más problemas. Vuelvo y repito, Portugal es de los países, por decirlo así, del ranking de los países menos desarrollados de la Unión Europea, porque básicamente Lisboa, Porto, Faro, que son las grandes ciudades aquí en Lisboa, en Portugal, subsisten mayoritariamente desde el turismo.
prácticamente. Más, por ejemplo, Portugal no tiene gas, Portugal no tiene petróleo, vive también de la pesca, pero la pesca a nivel nacional o a nivel de producto interno como tal. Más no, de hecho, para que se hagan una idea, el plato nacional de Portugal es el bacalao. Y el bacalao no se produce aquí en Portugal, se produce y se importa desde Noruega. Entonces vayan haciéndose una pequeña idea. Además de eso, pues el país es relativamente pequeño, el país, por decirlo así, en término coloquial que se dice, es como no la aldea, sino como uno de los países un poco más quedados, tipo, por ejemplo, Grecia, tipo Portugal, que son los países que no tienen tanto recurso y tanta riqueza como, por ejemplo, una Italia, una Francia o una Inglaterra. Es eso básicamente. Prosiguiendo, continuando con la presentación, tenemos entonces aqui a Agência Europeia do Ambiente, AEA. Das atividades da AEA é de destacar o trabalho desenvolvido no âmbito do relatório O Ambiente na Europa, Situação e Perspectiva 2010, SOER, que tem por objetivo proporcionar análise e reflexões sobre a situação, as tendências e as perspectivas em matéria de ambiente na Europa. ¿Qué es lo que buscaba o qué es lo que buscó en este caso este informe que realizó la Agencia Europea de Ambiente? Como decía anteriormente, la Agencia Europea de Ambiente tiene sus oficinas o tiene sus recursos, por decirlo así, en cada uno de los países miembros de la Unión Europea, en donde cada uno de ellos va recopilando toda la información de todo lo que se ha implementado, de todo lo que la Unión Europea viene implementando. ¿Para qué? Para poder entonces implementar y operabilizar lo que es ese pacto ecológico europeo, para poder entonces dar camino y abrir el camino a otro tipo de soluciones y a otro tipo por decirlo así, de soluciones ante la problemática ambiental que no solamente en Europa, sino a nivel mundial se está generando. Recordemos entonces que, bueno, listo, sí, la Unión Europea habla de propender en su territorio tener una mejor calidad ambiental, pero si tenemos entonces ese pedazo de territorio, muy seguramente eso va a ser un alivio a nivel global para las alteraciones climáticas, para el deterioro de los ecosistemas a nivel mundial. Tenemos entonces básicamente que este relatorio o este pequeño documento proporcionó como tal ese análisis y esa reflexión para cada uno de los países de la situación que se vive o que se vivía hace una década en la Unión Europea con respecto a la disminución de los recursos naturales, al cambio climático que se estaba generando o que se ha venido generando por las emisiones atmosféricas, por la disminución de esa cobertura vegetal a nivel mundial. Recordemos entonces que los árboles y los vegetales tienen un proceso que se llama fotosíntesis, y esa fotosíntesis lo que hace es, dentro de sus actividades, es fijar dióxido de carbono. Si no tenemos entonces una capa vegetal, si no tenemos copa de árboles, si no tenemos una cobertura vegetal sólida dentro de la troposfera de nuestro planeta, podemos entonces llegar a un colapso, y ya se está viendo, básicamente se está viendo que no hay absorción de dióxido de carbono, no hay biosíntesis dentro de esos procesos de fotosíntesis de ese dióxido de carbono, y no solamente de dióxido de carbono, sino también de otro tipo de materiales que pueden ser contaminantes, por ejemplo en Colombia, el área de agricultura, el área de ganadería, que son netamente contaminantes por los bioquímicos o por los agroquímicos que se están manejando. Tenemos entonces aquí rumo a una Europa más verde y más sustentable. ¿Qué quiere decir esto? La Unión Europea, dentro de su camino por la eficiencia
ambiental, sigue un camino, sigue, como se dice aquí en Portugal, un percurso para poder alcanzar, para poder llegar a alcanzar esos objetivos. Vamos a leer un poquito, ya voy a explicar. Os cidadãos europeus beneficiam de algumas das normas ambientais, umas mais elevadas do mundo. A União Europeia e os governos nacionais estabeleceram objetivos claros para orientar a política ambiental europeia até o 2020 e uma visão a mais longo prazo que define qual deverá ser a situação em 2050. Para isto, vamos falar então dos objetivos do Pacto Ecológico, já vamos falar disso. Como apoio de programas de investigação, legislação e financiamento específicos. O financiamento como tal de la Unión Europea lo hace básicamente uno, los gobiernos, dos, el Banco Europeo y los fondos de la Unión Europea, que son los encargados de facilitar esos fondos para que propenda o para que hayan más procesos de investigación, de implementación y de investimento. Investimento quiere decir entonces de que haya la apropiación de esos recursos para poder entonces comprar, modernizar y poder llegar a una eficiencia en cuanto a la disminución de los impactos ambientales. Tenemos entonces dentro de esos objetivos proteger, conservar e melhorar o capital natural da União Europeia, transformar a União Europeia numa economia verde, competitiva, hipocarbônica e eficiente do ponto de vista da utilização dos recursos. Proteger os cidadãos europeus de pressões e riscos para a saúde e o bem-estar relacionados com o ambiente. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Proteger, conservar y mejorar el capital natural de la Unión Europea. Hablábamos en la anterior presentación que existe una figura que se llama la Red Natura 2000, que fue, como su nombre lo indica, es una red de monitoreo a nivel ambiental, sobre todo para proteger la biodiversidad, la conservación y la protección de la biodiversidad y los ecosistemas. Tenemos entonces ecosistemas de producción y tenemos ecosistemas de preservación dentro de la Unión Europea. Recordemos entonces que esta Unión Europea está dividida en ecozonas que va entonces desde la zona mediterránea hasta los ecosistemas de tundra, y de los bosques, de los altos bosques que se encuentran en Noruega, Suecia, Finlandia, que ayudan también o propenden para la fijación máxima de carbono dentro de la Unión Europea. Transformar la Unión Europea en una economía verde, competitiva, hipocarbónica. ¿Qué quiere decir este término hipocarbónico? Hipocarbónico quiere decir que para el año 2050 el bloque comunitario va a reducir o tiene reducido en el 0% la emisión de dióxido de carbono. Ya vamos a mirar entonces básicamente con la implementación de ¿qué? De una economía verde, como lo dice aquí la diapositiva, el slide. Tenemos entonces básicamente que esa economía verde solamente va a ser posible, uno, con recursos de la Unión, del Fondo Comunitario de la Unión Europea, y dos, con la implementación y adquisición de nueva infraestructura, como son entonces parques eólicos, energías sustentables, energías renovables y todo lo que tiene que ver entonces con movilidad verde o movilidad eficiente. Tenemos entonces finalmente proteger a los ciudadanos europeos de presiones y riesgos para la salud. Era lo que hablábamos anteriormente. Un problema ambiental, de tipo ambiental, puede propender para que la salud de una o de varias poblaciones o de varios ciudadanos, tanto de la Unión Europea como a nivel global, puedan entonces llegar a bajar de calidad y puedan entonces llegar a un déficit entonces de salud. Ya hablaríamos entonces básicamente de problemas de salud pública, tipos de salud pública. Energía, alterações climáticas y ambiente como prioridades ambientales de la Unión Europea. Por tanto, tenemos entonces básicamente que estas tres metas las tiene fijadas la Unión Europea para 2020, 2030 y 2050, para poder entonces desarrollar objetivos y metas, cómo poder cumplir entonces esa disminución de esos impactos. La política de la Unión Europea protege el ambiente y procura
riscos, saúde humana e a biodiversidade. O Pacto Ecológico Europeu visa tornar a Europa o primeiro continente neutro do ponto de vista carbônico. Hipocarbono, o que estávamos a ver no anterior slide, em parte graças ao desenvolvimento de fontes de energia mais limpas e tecnologias ecológicas. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Energías limpias, lo que es energía eólica, lo que es energía térmica, que básicamente Europa a mediados de 2007-2008 se convirtió en la pionera en la implementación de este tipo de energías. Si ustedes van a mirar en Suecia, la capital, Estocolmo, ya es una de las grandes ciudades o de una de las grandes capitales que solamente se está moviendo con energía eólica. ¿Qué pasa con esto? ¿O cuál es el grande problema que se tiene, por ejemplo, en este caso en Colombia? Hidroeléctricas. Perdón. ¿Qué pasa con las hidroeléctricas? Las hidroeléctricas causan un impacto muy grande, sobre todo en los ríos. En el momento que ustedes o que se represa un río, muy seguramente cauce o río abajo después de la represa, va a disminuir el caudal, propendiendo para la migración de especies, propendiendo para la baja calidad entonces del agua, va a haber entonces un alto contenido de sedimentación que no va a permitir que diversas especies de riqueza biológica o de riqueza de tipo de biodiversidad, en este caso, puedan entonces desarrollarse en esos sitios. Además de eso, la calidad del agua, por ejemplo, para los pobladores que van río abajo, pueden entonces disminuir para el riego de cultivos o para la pesca en su momento. Tecnologías ecológicas para la disminución entonces de esas emisiones atmosféricas, sobre todo de ese dióxido de carbono. Pacto Ecológico Europeo. Hablábamos anteriormente de ese pacto ecológico europeo que es como una necesidad, es como la necesidad que toda esta Europa y toda esta Unión Europea y todos estos países del bloque comunitario tienen para llegar y crecer un poco más y para poder reducir entonces esos impactos negativos, vuelvo y repito, en cuanto al medio ambiente, en cuanto a alteraciones climáticas, en cuanto a implementación de energías renovables y conservación de ecosistemas. Tenemos entonces el primero, energía limpia, indústria sustentável, construção e renovação, movilidad sustentável, biodiversidad, do prado ao prato, eliminación de polución y climate action. Ya vamos a mirar básicamente en qué consiste esto. Energías limpias e industria sustentable. Estamos hablando entonces de toda la inclusión, implementación y puesta en marcha de todas estas opciones de energías limpias en nuestros territorios, en todos los territorios. Aquí en la Unión Europea, el 90-95% de todos los países tienen implementados entonces tecnologías limpias. Tenemos entonces industria sustentable, lo que tiene que ver con todos los recursos, disminución de consumo de recursos renovables y maximización entonces de la productividad en cuanto a la materia prima. Construção e renovação de la infraestructura para poder mitigar esas alteraciones climáticas, para poder mitigar entonces la contaminación. Movilidad sustentable quiere decir entonces la inclusión y la implementación entonces de modelos de ecomovilidad, no solamente en Europa, sino a nivel mundial, en donde eliminen básicamente la emisión de dióxido de carbono y de otros gases efecto invernadero. Para eso entonces se está proponiendo ya aquí en Europa desde ya hace un tiempo, un largo tiempo. Tenemos entonces básicamente lo del el desplazamiento desde el trabajo hasta la casa, ya sea en bicicleta o ya sea en patineta. Básicamente es la movilidad sustentable. Biodiversidad, hablábamos entonces anteriormente de la Red Natura, que es la que monitorea cuál es el cambio, cuáles son los cambios que ha tenido los diferentes tipos de ecosistema dentro del territorio de la Unión Europea. Do prado ao prato. Esto es como un un dicho portugués, que se hizo muy popular
donde lo que tu prado quiere decir del pasto, de la tierra, lo que se cosecha, lo que se cultiva, ao prato, al consumo, al consumidor final, que tiene que tener una trazabilidad, que tiene que tener un alto grado de trazabilidad en cuanto a los productos de fumigación, a los productos que se están, no solamente para el medio ambiente, sino también para nosotros, porque recordemos entonces que dependiendo de los productos, de los fertilizantes, de los abonos, hay ciertos abonos o ciertos productos que son nocivos, organoclorados, organofosforados, que son altamente o potencialmente cancerígenos. Eliminação da poluição y climate action van muy de la mano. Eliminación da poluição es la eliminación de la contaminación, no solamente a nivel ambiental, sino de todo, la poluição, la contaminación, tanto de esas emisiones gaseosas o emisiones de gases de efecto invernadero, sino también los productos que se están desarrollando y que se están haciendo aquí en la Tierra. Os objetivos para o 2020, 2030 y 2050 son los objetivos entonces de lo que anteriormente hablábamos, Pacto Ecológico Europeo, en donde básicamente la Unión Europea los ha clasificado de una década y después 2 décadas posteriormente. Tenemos básicamente entonces aquí para el 2020, Programa de Ação da Unión Europea para el 2020 en materia do ambiente. Aquí entonces la acción que todos los países de la Unión Europea han, o todas las acciones tendientes a la minimización de ese impacto ambiental, han hecho los 27 países de la Unión Europea para poder llegar a cumplir las metas. Hablábamos anteriormente que la Unión Europea afixa metas y objetivos a lo largo del tiempo, y que básicamente estos objetivos pueden llegar a tener una demora de 2, de 3, de 4 años. En ese aspecto la Unión Europea es un poco flexible, más no quiere decir que los objetivos no se cumplan, no quiere decir que todos los objetivos, todo lo del marco del agua de la Unión Europea, el marco de la conservación de los ecosistemas dados por el Parlamento Europeo no se estén cumpliendo. Objetivos en materia de clima y energía para el 2020 quiere decir todo lo que los países o los relatorios o los documentos que tiene el Parlamento y en general todas las entidades públicas de la Unión Europea para poder identificar cómo se está llevando a cabo esa implementación tanto de infraestructura como de algunas por decirlo así, sitios no, sino implementación de algunas perspectivas, de algunas estadísticas de cómo se está llevando a cabo esa implementación para la mitigación del cambio climático y la implementación de infraestructura de energía sostenible o sustentable para este año. Estrategia energética, ¿cuáles son las estrategias? Dependiendo de cómo venga, de las necesidades de cada país o de las necesidades de cada población aquí en la Unión Europea, cómo se está realizando la implementación de esas energías sostenibles o sustentables. Estrategia de biodiversidad de la Unión Europea, volvemos entonces a la monitorización de la Red Natura 2000, que es la encargada de identificar. Y un plano de ação para economía circular, era lo que ya hablábamos anteriormente, que es para propender que cada uno de los países, o en sí como la Unión Europea, no deseche sus residuos, sino simple y sencillamente de un segundo uso, un segundo valor a sus residuos. ¿Para qué? Para evitar entonces la consecución o el aumento
de esos residuos, tanto en la industria como en las empresas no industriales. ¿Qué tenemos de objetivos para el 2030? Climate and Energy Framework, Energy Union. Tenemos entonces básicamente que ese Climate and Energy Framework es como un cuadro que hace o que va a realizar en 10 años la Unión Europea de todo lo que se está presentando en esta próxima década en cuanto al cambio climático y poder mirar cómo se puede mitigar ese cambio climático a través de la implementación de esas energías sustentables, de cómo se está comportando el cambio climático, por lo menos en territorio de la Unión Europea. Energy Union, al igual que el bloque comunitario, al igual que el grupo económico comunitario, también lo que propende la Unión Europea es como formar un grupo comunitario de unión energética, como de ser autosuficiente dentro de esos procesos de energía o dentro de la prestación del servicio de energía, pero energía renovable y energía sustentable. Y tenemos para el año 2050 Climate Neutral Economy by 2050. Tenemos entonces Climate Neutral Economy. Hablamos básicamente de esas emisiones atmosféricas, de emisiones hipocarbónicas con 0% de carbono que va a ser emitido para el año 2050. Environment Action Program Vision to 2050. Environment Action Program, el programa de acción dentro de la visión ambiental que toda la Unión Europea entonces va a desarrollar dentro de estos próximos 30 años, 2030, sí, dentro de estos próximos 30 años o 3 décadas venideras, para mirar cuál ha sido el comportamiento y cuáles han sido los pros y cuáles han sido los contras de la implementación de todas estas energías renovables, energías sustentables, perdón. Tenemos normas, instrumentos y rótulos. Primero, produtos, regras y requisitos en materia de rotulagem, avaliação do impacto ambiental e certificação do desempeño ambiental. ¿Qué quiere decir básicamente esto de normas? En Colombia nosotros tenemos algo que se llama los sellos ambientales, incentivos entonces también que puede dar el Ministerio de Ambiente o que puede dar la Secretaría de Ambiente o que puede dar, yo sé que hay el Centro Nacional de Producción Más Limpia, maneja todo lo que tiene que ver con lo de incentivos tributarios para entidades que se acojan a la implementación de tecnologías más limpias. ¿Qué hace la Unión Europea aquí? Aquí nosotros entonces tenemos avaliación del impacto ambiental, evaluación del impacto ambiental, que antes de hacer una evaluación de impacto ambiental, lo que se necesita es hacer algo que se llama un panorama ambiental o un diagnóstico ambiental inicial, como se llama en la ISO 14001. ¿Qué nos da ese panorama o ese diagnóstico ambiental? ¿Cuáles son entonces esos, por decirlo así, cuáles son los aspectos ambientales que están afectando o que están impactando los recursos, ¿cierto? Para eso entonces, después que se hace ese diagnóstico o ese panorama, se procede a evaluar, a darle una cualificación, una cuantificación a ese tipo de impacto o a ese tipo de impactos ambientales. Pueden haber, no sé, impactos ambientales positivos, pero también pueden haber impactos ambientales negativos, dependiendo de lo que se esté evaluando. Cuando se implementa, cuando hay una eficiencia de tipo ambiental en una entidad, en una empresa, en un nicho empresarial, lo que hace la Unión Europea es dar instrumentos, rótulos. ¿Qué da un rótulo? ¿Qué da un rótulo? ¿Qué da un instrumento, un certificado? Como una confianza. Yo como consumidor o como cliente de una empresa, si yo veo que tiene un rótulo o una certificación ambiental, yo voy a buscar, así sea un poco más costoso, pidan un poco más de cosas, yo voy directamente a las empresas que están certificadas ambientalmente en la Unión Europea y en otras partes del mundo para yo tener la satisfacción de que
yo estoy contratando con una empresa o estoy a hacer de contratación con una empresa que está cumpliendo ambientalmente, que no está contaminando y que no está impactando los recursos y que no está contribuyendo para el agotamiento de los mismos. O que está a fazer a Colômbia no plano de gestão ambiental? Bueno, tenemos entonces que hablar aquí. Colombia pues está un poco más quedado, no voy a hablar de cuánto, ni cómo, ni dónde, no, más está un poco más quedado, por ejemplo, que Unión Europea, de pronto también que los Estados Unidos, bueno, en fin. Más, no quiere decir que lo que ha hecho Colombia hasta este momento esté mal. Vamos por un camino, que ese camino poco a poco se tiene que abrir, faltan recursos, faltan compromiso también, tanto de gobierno como de muchos actores que intervienen también en la parte ambiental y en la consecución también de los recursos. Vuelvo y recalco aquí la parte de desarrollo sostenible, desenvolvimiento sustentable o desarrollo sostenible, que es lo económico, lo ambiental y lo social. Si alguno de los dos no está, si alguno no está compaginado o no está dentro de, sí, compaginado, está dentro del otro, básicamente no se está cumpliendo el desarrollo sostenible. Tenemos entonces aquí las 4 fases de lo que hasta este momento está la gestión ambiental en Colombia. Evolução da gestão ambiental, época da conservacionista, época do desenvolvimento sustentável e a gestão ambiental integral, época da privatización, da gestión ambiental. Esto quiere decir básicamente que nuestra gestión ambiental en Colombia ha ido muy lenta, supremamente lenta, ha ido bastante lenta. No se puede decir en ningún país que la gestión ambiental está privatizada, no se puede privatizar. Básicamente la gestión ambiental es un bien o un servicio en este caso que nosotros tenemos para implementar gracias a pues, las normas y a las leyes y a las normas que pues están para esto. Formulación de políticas públicas ambientales. Tenemos entonces, basicamente, en geral, podemos afirmar que as políticas ambientais não alcançaram uma integração adequada com as políticas setoriais, pois não envolvem o meio ambiente como elemento transversal a todos. Esto es muy importante, esto es bastante importante. Cuando ustedes entran a un ámbito de sistema de gestión ambiental, plan de gestión ambiental, programas de gestión ambiental, tienen que meterse en la cabeza que el componente ambiental es transversal a todos los componentes, a todos los procesos, a todas las secciones de la empresa o de la entidad en la cual nosotros estamos. De modo que en muchos casos las decisiones sobre los aspectos sectoriales y ambientales se sobreponen. ¿Qué quiere decir esto? Que son ciertos aspectos ambientales que deberían tener una importancia máxima, son revocados o son, por decirlo así, dejados atrás por otro tipo de intereses u otro tipo de necesidades. Ellos contradicen y conflitan entre diferentes instituciones públicas, lo que ha venido pasando por años dentro del marco de la gestión ambiental. Cantidad de documentos públicos ambientales preparados por los diferentes gobiernos. Tenemos aquí entonces la transición del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tenemos entonces políticas ambientales aprobadas o existentes y lineamientos y bases para política. Vamos a mirar entonces básicamente que tenemos entonces una gran cantidad de leyes y de políticas que si vamos a mirar no todas han sido implementadas, no todas entonces tienen una consecución de implementación para poder llegar a generar un aumento en la calidad de esa gestión ambiental, no solamente a nivel global, sino también a nivel nacional. Políticas ambientales aprobadas por temas. Tenemos entonces medio ambiente, cultura y desarrollo, agua, sustancias nocivas y peligrosas, atmósfera, diversidad biológica, sanidad, clima, mar y recursos marinos, hidrocarburos.
Yo les pregunto a ustedes, en Colombia, ¿cuántas normas tenemos? Muchas, muchas normas a nivel ambiental. Básicamente desde el año 1993, que fue con la ley 99, que se creó el Ministerio de Medio Ambiente y también se dio paso para crear los institutos de investigación, el sistema de información ambiental. Desde ahí fue que comenzaron las políticas, desde ahí fue que comenzó como la legislación a nivel ambiental a consolidarse, entonces por componentes o por matrices, como se dice, matriz suelo, matriz agua y matriz aire, ¿cierto? En donde básicamente para cada una de ellas, en Colombia tenemos bastante legislación y bastante parametrización, como se dice. También entonces tenemos básicamente que desde el año 2015, con el decreto único reglamentario en el sector ambiental, el 1076 de 2015 fue a donde pues recogió todos los lineamientos y todas las leyes, todos los parámetros y todos los lineamientos a nivel ambiental, sea de residuos, sea de emisiones, sea de uso de suelo y así sucesivamente. Legislação ambiental na Colômbia, nos últimos 20 anos tem havido mais atividade no campo de normas ambientais do que na emissão de políticas ambientais. ¿Por que este tipo de comportamiento, normas ambientais? Las normas, yo las cumplo, yo tengo que cumplirla. Si yo soy una entidad, yo tengo que cumplir esa norma o yo tengo que ceñirme a los parámetros de esa norma. Las políticas no, las políticas a mí me dicen, usted debe hacer esto y puede hacerlo así. La ley o las normas me dicen, usted tiene que hacer esto para poder cumplir. Quantidade de leis públicas em assuntos ambientais, 1994, 2013. Tenemos entonces prácticamente todo el contenido, la cantidad, en este caso, de diversidad biológica, sustancias nocivas y peligrosas, atmósfera, sanidad, agua, clima, mar y recursos marinos, y etcétera, etcétera, que se han venido emitiendo en nuestro país, pero que realmente no se han implementado, no se han aplicado. Hay normas que están en papel y que del papel no van a salir, y eso no es. Si ustedes van a mirar, si leyeron los sites, los websites que la profesora, en este caso Paola, o la profesora Amparo, enviaron para ustedes, se dieron cuenta que la Unión Europea tiene varias políticas o varias leyes, que esas leyes se tienen o se tienen que cumplir por parametrización y por calidad de vida de los habitantes de la Unión Europea. Gestão ambiental empresarial, GAE, na Unión Europea. Aquí hay una comparación entre la Unión Europea y Colombia. Tenemos, na União Europeia, o sistema EMAS e a norma ISO 14001 tem o objetivo comum de proporcionar uma boa gestão ambiental. No entanto, são demasiadas vezes considerados concurrentes. ¿Qué quiere decir concurrente? Que son afines, que llegan a un fin en común. A comissão já reconheceu que a norma ISO 14001 pode constituir uma etapa para a participação da EMAS. Na verdade, os requisitos da norma ISO 14001 2004 para sistema de gestão ambiental são parte integrante do EMAS 3. O EMAS 3, os EMAS 3, son, por decirlo así, las leyes o por decirlo así, las normas en gestión ambiental empresarial más elevadas de la Unión Europea. En este caso, lo que nos quiere decir el parágrafo es que la ISO 14001 hace parte del desarrollo, del desenvolvimiento de estas EMAS 3 dentro de cada uno de los 27 países de la Unión Europea. Na Colômbia, a implementação da norma técnica colombiana ISO 14001 de 2004 implica o treinamento do pessoal da empresa em todos os níveis, o que resulta no compromisso de desenvolvimento e desempenho eficiente no processo de produção e no manuseio técnico e eficiente dos resíduos que no final tornaram-se uma receita marginal para a empresa. ¿Qué es lo que nos quiere decir este parágrafo? Básicamente que si implementamos o a través de la implementación a partir del 2004, a través de ICONTEC, nosotros a través de ICONTEC tenemos
la ISO 14001, en donde cada vez más empresas en Colombia se han venido uniendo a la implementación de esta ISO 14001 y básicamente lo que nos dice, el desempeño eficiente depende básicamente de la comunicación que se tenga de ese sistema de gestión ambiental para toda la entidad o para toda una empresa y el manoseo o como tal, el manejo eficiente de esos residuos que finalmente o que anteriormente eran para nosotros o para una empresa, residuos que se dejaban como residuo, pero que finalmente a través de esa economía circular y de ese ciclo de vida de esos materiales o productos, se convirtieron en algo que puede llegar a generar, que puede tener un valor agregado dentro de nuestra producción. Tenemos, qual o propósito da implementação das EMAs na União Europeia e da ISO 14001-2015 na Colômbia? Tenemos entonces aquí las dos, obviamente que la EMAS 3 está solamente aquí en la Unión Europea y pues la 14001, que es a nivel global de implementación, pues está en Colombia. Más si ustedes van a mirar, los invito a que, bueno, ustedes se tomen el tiempo de leer más profundamente en qué consiste, cuáles son las directrices de esas EMAs en la Unión Europea. Tenemos reducir las emisiones de dióxido de carbono, que ya lo habíamos hablado anteriormente, promover la utilización eficaz de energía, agua y papel y reducir los residuos, que también habíamos hablado de eso, de acuerdo a las políticas que la empresa o la entidad o la industria tenga con respecto a sus actividades administrativas o actividades entonces ya de producción en masa, dependiendo de cuál es el fin de la producción. Integrar as orientações ambientais nos procesos de adjudicação de contratos. Hablamos entonces de la contratación eficiente o de programas de contratación sostenible para el medio ambiente. Asegurar um comportamento adequado e empenhamento através da formação e de uma maior sensibilização. ¿Qué quiere decir esto? Que los lineamientos tanto de EMAS como de ISO 14001 tienen que estar socializados con todos, no solamente tiene que ser el gerente o la cabeza de la entidad o de la empresa, que tiene que saber cuál es la política ambiental. Tienen que ser todos, desde sus operarios hasta el gerente, que tienen que saber y tener claro cuál es la política y cuáles son los objetivos ambientales. Tomar medidas preventivas para combater a poluizao, tomar entonces esas medidas de ese pacto ecológico de la Unión Europea para prevenir y combatir poco a poco esa contaminación de tipo ambiental, reducir emisiones, reducir entonces contaminación al recurso hídrico y reducir contaminación al recurso también suelo. Garantir observancia de los requisitos necesarios. Observancia en el momento de una contratación, en el momento de ser perito, ser muy estricto en cuáles son los lineamientos que yo debo pedir en el momento de la contratación, o yo como contratista, qué es lo que debo presentar para poder llegar a prestar mis servicios o generar un bien para dicha empresa o dicha entidad o cualquier tipo de industria. Disponibilizar recursos suficientes para un sistema de gestión ambiental. Claro que todos, o sea, si vamos a implementar un sistema de gestión ambiental, tiene que haber recursos económicos para poder llegar a alcanzar un nivel máximo, el nivel que nosotros queramos alcanzar en cuanto a nuestros propósitos y a los objetivos y a las metas ambientales que tenemos propuestas. No sea solamente aquí en Europa, sino también en Colombia y en cualquier parte del mundo. Y finalmente, promover la comunicación y el diálogo transparentes. ¿Qué quiere decir esto? En la contratación, en la celebración de contratos, en la consecución de materias primas, debe haber entonces ese diálogo, esa transparencia en la comunicación, en los tipos de
de procedimientos que se haga en las empresas y en todo el ámbito de tipo ambiental. Debe haber, digo yo, transparencia y diálogo entre las partes interesadas. Tenemos entonces aquí las fuentes consultadas, que muy seguramente la profesora Paola o la profesora Amparo van a compartir con ustedes, y muy seguramente entonces van a tener la oportunidad, si no lo han hecho, de investigar un poco más con respecto a lo que hemos hablado hoy. Y muchísimas gracias por su atención. Oh, muchísimas gracias. Bueno, acá abrimos el espacio a las preguntas que tenga cada uno. Les agradezco, por favor, no olviden llenar su formato de asistencia que está en el chat. Puede, si alguien no tiene sonido, puede escribir sus preguntas por este medio. Quien vaya a participar, agradezco, abran su micrófono, terminan la intervención y lo cierran. Hola, estamos todavía con los 55 personas conectadas. Bueno, a ver. Profe, más que digamos una pregunta, yo quería como, digamos, o sea, decir que, bueno, sí, esto es, digamos, esta conferencia o lo que sea, es como muy importante, digamos, que se den de vez en cuando, porque, digamos, uno no tiene como conocimiento de todas como las problemáticas ambientales que se presentan en el país, y pues, de acuerdo a todo lo que uno ve, pues es muy interesante uno saber, digamos, es muy interesante saber todo eso. Pues yo me ingresé como a las 8:30 porque mi hermana tenía el computador ocupado, pero es muy interesante el tema. Ok, gracias a la compañera por su intervención. ¿Alguien más? Buenas noches, mi nombre es John Suárez. Buenas noches. A mí me gustaría saber cuánto duró la Unión Europea implementando se me fue la palabra, lo de la energía eólica. O sea, cuánto dura un país en poder hacer eso. Depende. La Unión Europea, estamos hablando de 2005, estamos hablando de 15 años en implementar, porque como lo vimos anteriormente, es un objetivo, o fue un objetivo para el año 2020, y no solamente objetivo, hay que tener en cuenta que bueno, las cosas, y sobre todo en el ámbito ambiental, no se hacen por cumplir, sino por participar, por mitigar. Entonces, básicamente son más o menos, la Unión Europea lleva 15 años en la implementación de estas energías renovables. Profe Luis, muchísimas gracias por estas intervenciones y estos aportes tan significativos a este escenario del Congreso. Me gustaría de pronto preguntarle, o más bien que nos comentara un poco, cuáles han sido esas estrategias de educación ambiental que desarrollan las empresas en este tema de la responsabilidad social y empresarial. ¿Qué conocimientos tiene su merced al respecto? Bueno, vamos a hablar, hablamos básicamente de la ISO 14000 de 2015, donde tiene ciertos parámetros, tiene ciertos lineamientos para ser implementados. Como hablábamos anteriormente, la ISO 14001, entonces viene antecedida por ciertas actividades. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Primero se debe tener en cuenta esa responsabilidad social empresarial de la que hablabas, Paola, en donde básicamente es adquirir o apropiarse
apropiar dentro de una empresa, apropiarse de esa responsabilidad a nivel ambiental, en este caso, de propender por la minimización de los impactos y de la disminución de los recursos naturales, ¿cierto? En este caso o en este punto, la implementación de la ISO 14000 viene antecedida sobre todo lo que tiene que ver con el diagnóstico ambiental de una empresa, diagnóstico ambiental, cuáles son las características de inicio o cuál es la situación actual de una empresa en cuanto a su generación de residuos, en cuanto a su manejo de energía, cuál es su consumo de energía, si está consumiendo más o si está consumiendo menos. Para poder entonces identificar esos aspectos, la disminución de esos recursos renovables, naturales, disminuir y poder identificar y poder hacer la avaliación, cualificación de esos impactos ambientales, que están generando el consumo de esos recursos naturales. Tenemos básicamente que después de eso viene a ser identificados los impactos ambientales. Lo que se quiere hacer básicamente es programas de mitigación ambiental. ¿Qué pasa con los programas de mitigación? Son esos mismos programas de gestión ambiental. ¿Cómo yo mido? ¿Cómo, por ejemplo, yo estoy midiendo, o hago la medición de la eficiencia y la eficacia de esos programas de gestión ambiental? Básicamente por mis indicadores de eficacia, indicadores de eficiencia. Para yo poder implementar un sistema de gestión ambiental o un sistema de gestión ambiental, yo tengo que tener un recorrido para yo llegar a implementar comunicación, una matriz de comunicaciones, una matriz entonces que involucre entonces las partes interesadas, lo que soy yo como empresa, lo que es un medio ambiente, lo que son los clientes, lo que son los contratistas. Yo tengo que mirar cómo debo hacer mis matrices, pero esas matrices vienen como tal, de la mano de lo que yo anteriormente califiqué. Ahí, en este punto, es a donde yo puedo observar si mi responsabilidad social, empresarial, está o no está. ¿Por qué responsabilidad social? En el ámbito de la ISO 14000 y de un sistema de gestión ambiental, esa responsabilidad social viene de la mano o viene ligado con uno, los objetivos del milenio; dos, el desarrollo sostenible; tres, lo que es el sistema como tal de gestión ambiental. Yo amarro empresarialmente amarro esa gestión ambiental empresarial a lo que yo tengo, a mis instrumentos de gestión ambiental o mis instrumentos de gestión ambiental que yo he implementado dentro de mi institución o dentro de una institución. ¿Sí? Sí, profe, muchísimas gracias. Ok, tenemos varias preguntas en el chat. Vale, entonces dice acá Luisa Fernanda: buenas noches, mi pregunta es: para cumplir los objetivos energéticos del 2030 de la Unión, deben realizar una inversión aproximada 177 millones, ¿qué? 17.000 millones de euros. Sí. ¿De dónde sale este dinero? ¿Y este dinero está dirigido únicamente a las escalas pequeñas o a proyectos de gran? Fondo Europeo para el Desenvolvimiento, Fondo Europeo para el Desarrollo. Básicamente salen los fondos para la economía ambiental, para la economía circular y en este caso para la implementación para el cumplimiento de los objetivos 2030, 2050, vienen para el Fondo Europeo para el Desenvolvimiento, para el Desarrollo. Buenas noches. Okay. Buenas noches.
Buenas noches, profesor Luis. Ante todo, pues darle muchas gracias Gracias a por ustedes. regalar esta conferencia tan interesante, ver una perspectiva comparativa ya pues desde su punto de vista europeo y pues tomarse el tiempo pues para investigar aquí sobre nuestro país y hacer la comparativa. De ahí se desenvuelve mi pregunta. Entonces, pues supongo yo, Claro. no sé, deduzco, que cuando estabas realizando tu investigación encontraste algo puntual como sobre nuestros recursos y que pues somos el segundo país más megadiverso, por consiguiente, ahí entra la explotación de los recursos y cómo podríamos solucionar esa problemática que al contar con tantos recursos, entonces, no sé, contamos como la deforestación, de ahí tenemos como la siembra de cultivos ilícitos, de ahí nos pactamos al material particulado de las grandes ciudades, PM2.5, ¿sí? Entonces, ¿cómo, si es casi que son varios problemas donde requiere gestión ambiental y que son múltiples y de uno puede parecerse al otro o como son totalmente distintos, podríamos generar a esas problemáticas si alguna vez hubo algo similar y podamos fundamentarnos o basarnos en algo? Bueno, muy interesante esa pregunta porque, bueno, ante todo también muchas gracias, no solamente a ustedes, sino a todos ustedes pues por escucharme y por haberme invitado aquí. Segundo, muy interesante esa pregunta porque recursos naturales, sí, Colombia es un país mega diverso, mega diverso, mega diverso. Yo creo que el despilfarro y la mala utilización de los recursos también se debe básicamente a la a lo que se tiene, a los recursos, a la megadiversidad que se tiene en Colombia. Básicamente, bueno, no quiero hablar más al gobierno también, a los diferentes gobiernos, no a este solamente, más a los diferentes gobiernos les ha faltado iniciativas y vuelvo y hago hincapié a la consecución de recursos económicos para poder hacer una implementación, uno de monitoreo para la conservación de los ecosistemas. Colombia teniendo gran variedad de ecosistemas y gran variedad en biodiversidad, en especies, debería de ser uno de los países pioneros en la conservación de estos. Más desafortunadamente, como se dice coloquialmente, en casa de herrero, asadón de palo, no se sabe lo que se tiene. En estos momentos, Colombia relativamente no ha pasado por recesiones de tipo ambiental o faltas de carencias de tipo ambiental, como por ejemplo la Unión Europea después de esta revolución industrial pasó, o sea, una crisis a nivel industrial en donde se vio disminuido en un porcentaje bastante grande los bosques. Por eso en este momento Europa lo que hace es, lo que medianamente tiene es preservar, conservar, optimizar. Hablamos básicamente es de optimizar los recursos, optimizar entonces los recursos y los bienes que ya están construidos, que ya están desechados, para volver a darles una vida útil. Lo que en Colombia hasta el momento está entrando como una corriente. Economía circular, todo lo que tiene que ver con ciclo de vida de un producto o de un bien. Entonces, darle un segundo reuso. La ley de las 3 R's para los residuos no peligrosos. Básicamente son incentivos e iniciativas que han venido llegando a Colombia y que han poco a poco venido incursionando. El camino es largo, más vuelvo y digo, falta un poco de conciencia, falta también disciplina y falta muchísima comunicación con respecto a lo que nosotros tenemos y lo que realmente es vivir sin agua y vivir sin recursos naturales. Es básicamente eso. Listo, profe. Muchísimas gracias.
Tenemos una pregunta, Luz Ángela, dice que está implementando una certificación adicional de la 14.000 y en la certificación de basura cero. Un ejemplo da esta certificación en la que está implementando en este momento el aeropuerto El Dorado. En Europa o en Portugal se están implementando programas o certificaciones similares. Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, se están implementando, Por ejemplo, en Portugal hay la única empresa nacional, no de hidrocarburos, pero sí de energía, de gas, que es la Galp. Es una de las empresas que está certificada ambientalmente por la política de cero papel. De hecho, en todas las entidades públicas también en Portugal tienen que estar básicamente la política de cero papel, de minimización, de los residuos que provienen del papel, reutilización del papel. Gracias. Se me había pasado aquí por alto una pregunta que había antes. Gina Paola Costa dice, la estructura de los indicadores deben estar definidos con la política. Claro, claro que sí. Vamos a hablar. La política es como la cabeza de lo que yo voy a hacer, de lo que yo como entidad, como fábrica, como institución, yo quiero. No solamente para ahorita, sino para una perspectiva de tiempo. Entonces, yo tengo mi política, de mi política yo voy a realizar o voy a hacer mis objetivos, los objetivos de la política ambiental. Entonces, cada objetivo va a tener una meta y cada meta va a tener un indicador. Entonces, la respuesta es sí, los indicadores vienen de la mano de la política ambiental. Creo que tenemos otra pregunta acá. Valentina dice, buenas noches, mi pregunta es el programa sobre el ambiente o el cambio climático. Debe preparar y dar apoyo a los operadores del mercado para un cambio de economía. ¿De qué manera se realiza este cambio de economía limpia y energéticamente eficiente? ¿Y cómo aseguran que sí se realiza este cambio? ¿De qué manera influyen los recursos en esta economía? Bueno, para yo poder implementar programas de eficiencia energética, yo primero tengo que mirar qué tengo yo. O sea, si yo tengo para implementar en empresas, yo lo primero que tengo que hacer, vuelvo, repito, es un diagnóstico. Hay alto consumo de energía, hay bajo consumo de energía. Los elementos y los implementos o los electrodomésticos o los aparatos eléctricos y electrónicos están o no están o tienen entonces sistemas ahorradores de energía, están apagando las luces, están utilizando entonces dispositivos de contacto, en fin. Yo tengo que mirar eso primero que todo. Segundo, después yo tengo que evaluar si es o si no es pertinente la implementación entonces de un programa o de una política para yo poder incentivar ese ahorro y uso eficiente de energía. ¿Sí? ¿Cómo lo mido? Básicamente, si yo estoy invirtiendo un dinero, muy seguramente yo tengo que tener entonces un indicador. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, un indicador para la implementación y para la eficiencia de un programa de ahorro y uso eficiente de energía en estos casos? En este caso, por ejemplo, energía eólica o energía térmica o geotérmica, cualquier tipo de energía sustentable. Yo la mido con mis indicadores. Vuelvo, repito, los indicadores es un instrumento que me mide la gestión, tanto en eficacia como en eficiencia, de lo que yo he venido implementando y los resultados. Hay algo que se llama la hoja de vida de los indicadores.
que me da como tal el comportamiento del indicador y cuáles son mis alertas y mis puntos críticos en cuanto a la medición de ese indicador. Ahí yo miro si es o si no es factible. Uno, las estrategias que yo estoy implementando. Dos, si vale o no vale la pena el programa de ahorro y uso eficiente, en este caso de energía. Ay, ok. Vale, voy a leer aquí otra pregunta que me estaban enviando porque no la... Ahí dice, ¿qué sucede cuando un país de la Unión Europea no cumple con los estándares requeridos al momento de dar el reporte anual sobre emisión de gases de efecto invernadero? Simplemente el país es sancionado económicamente. Simplemente sancionado económicamente. No va a perder, vuelvo, como decía anteriormente, todos los países de la Unión Europea en el momento que ingresan deben acogerse a ciertos lineamientos políticos, lineamientos económicos, lineamientos ambientales y lineamientos sociales. Entonces, si yo quiero hacer parte de eso, yo debo cambiar entonces infraestructura, yo debo cambiar ciertas metodologías que me permitan o que permitan a ese Estado entrar dentro de este bloque comunitario. Como bloque comunitario o como integrante del bloque comunitario, yo estoy obligado a cumplir. Y segundo que todo, el bloque comunitario está obligado a castigar. En este caso, el castigo, como lo decía anteriormente, es el que contamina, paga. En este caso no están contaminando, pero no están reportando como tal los resultados de lo que ellos vienen implementando anteriormente. Gracias. Y Natalie dice, buenas noches, mi pregunta a partir de la perspectiva europea, ¿qué deberían hacer los países en desarrollo para poder implementar los métodos sustentables? ¿Qué deberían hacer? Muy buena pregunta porque es un camino bastante pedregoso, un camino bastante como difícil y con muchos obstáculos, como se dice en Portugal. Pero básicamente lo que se debe hacer es, vuelvo y repito, los recursos, con los recursos las empresas pueden implementar su sistema de gestión ambiental o sistemas de gestión ambiental que permitan llevar a una eficiencia un poco mayor. Es básicamente eso. Y bueno, las materias primas, tener las materias primas, entonces, básicamente disponibilizar las materias primas de una mejor manera, en donde se impacte menos el ambiente, pero que se pueda optimizar el producto final con respecto a esas materias primas. Gracias. Hoy creo que alcanzaron a escribir otra. Hoy tenemos bastantes preguntas. Según su opinión personal, Colombia es un país que puede tener y proponerse una energía eficiente que contribuya al desarrollo. ¿En qué intervalo de tiempo? Wow, es una pregunta bastante amplia como el tiempo, ¿no? Más de poder se puede, más no en un tiempo más o menos, yo creo que en una década. Gracias. Bueno, estamos esperando a quien va a participar para abrir su micrófono. Tan tímidos y por eso están escribiendo las preguntas mejor. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que todo quería agradecerte por la conferencia, está un tema bastante interesante. Bueno, mi pregunta es, tú mencionabas que uno de los objetivos del 2030 era mitigar el cambio climático.
Sí. Entonces yo quiero conocer qué estrategias o qué proyectos desde la Unión Europea se están tomando para mitigar el cambio climático. Claro, claro que sí. Para la mitigación del cambio climático, un objetivo del 2030 es primero movilidad sostenible, movilidad sustentable, implementar no solamente en la casa, sino también en los lugares de trabajo, la movilidad sostenible. Carro, bueno, el carro para ciertas cosas es cómodo y hay comodidad, más también tenemos que tener en cuenta que lo que me cuesta el carro me puede costar más adelante, no sé, una contaminación severa o un problema de pulmones. Es básicamente eso, mirar y poner cuáles son los valores más importantes en una balanza: salud, ambiente o comodidad y bienestar. Más en salud y ambiente yo también puedo tener comodidad y también bienestar. Segundo, energías renovables, energías sustentables. Hablábamos anteriormente que las hidroeléctricas generan un impacto muy grande en los ríos, en los cauces de agua, porque con la sola desviación del cauce están causando migración de muchas especies, en ciertos casos también la muerte de muchos individuos que no pueden por movilidad, por X, por Y motivo, pueden entonces morir dentro de ese cauce. Igual para la población, para el factor económico, social, también una hidroeléctrica o las hidroeléctricas no son la mejor opción, no son la mejor alternativa. Básicamente por eso es que la Unión Europea está proponiendo ya desde hace 15 años, está implementando en cada uno de los países miembros como tal, la infraestructura necesaria para los parques eólicos, para los parques térmicos, geotérmicos. De hecho, en Europa Oriental ya se están implementando, se está como tal prestando el servicio de energía geotérmica, en donde ya hay ciertas plantas de energía geotérmica que están generando, por ejemplo, en Rumania, en Bulgaria, ya existen este tipo de plantas. Mientras que, por ejemplo, en Europa Occidental, lo que es Portugal, lo que es España, lo que es Francia, en estos momentos entonces se está implementando lo que tiene que ver con energía eólica, todo lo de las turbinas eólicas y todo lo que tiene que ver con energía térmica también. Esto, con estas dos, básicamente con estas dos, uso eficiente de energía, uso eficiente de agua y manejo de residuos o minimización de generación de residuos, se está como tal comprometiendo la Unión Europea para el cumplimiento de ese objetivo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, lo que pasa es que muchas veces las empresas definen sus impactos ambientales y gestionan desde este punto interno, pero a veces a la hora de nosotros gestionar temas pues en ciclo de vida para evaluar de cierta manera los impactos que generan los proveedores o los contratistas a los que se acatan estas empresas. Muchas de esas empresas no cumplen con los requisitos legales. ¿Por qué pasa esto y por qué no se controlan estas empresas? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas que requisitos legales. Cuando nosotros hablamos de requisitos legales, estamos hablando de una matriz, o sea, de una matriz de requisitos legales que es totalmente diferente al sistema de gestión ambiental. Una hace parte implícita de la otra, pero no son los mismos, ¿no? Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta dentro de esas acciones previas a la implementación del sistema de gestión ambiental es como tal esos requisitos legales. Yo como empresa, yo como entidad, yo como industria, yo tengo que saber básicamente cuál es mi producto, qué voy a utilizar para la producción o para generar ese producto o ese bien, y qué es lo que yo voy a generar de residuo o qué se me va a generar de residuo. Cuando yo tengo eso claro,
yo genero mi matriz de requisitos legales y yo sé qué es lo que tengo que cumplir. Para eso yo debo saber si yo voy a generar emisiones atmosféricas, si yo voy a generar vertimientos o si yo voy a generar residuos, mayoritariamente residuos peligrosos, ¿cierto? ¿Por qué no las están cumpliendo? Básicamente, vuelvo y digo, aquí en Europa, la política de la Unión Europea es el que contamina, paga. En Colombia, muy seguramente las leyes son lapsas, son muy lapsas o no se están implementando como deberían ser. Entonces, falta básicamente seguimiento a las leyes, seguimiento a la infraestructura, porque muy seguramente ustedes saben que los impactos ambientales cambian. Hoy puedo estar yo generando un impacto ambiental, mañana yo puedo estar generando otro. Entonces yo tengo que tener muy en cuenta eso. Yo tengo que tener muy en cuenta qué es lo que voy a generar y qué es lo que yo estoy o a qué es lo que yo me tengo que comprometer a cumplir, ¿sí? En ese ámbito o en ese orden de ideas, yo debo actuar o como tal la entidad debe actuar. Aquí vuelvo y digo, y vuelvo y hago mucho hincapié en esto. No, yo no hago las cosas por cumplir, sino las hago por convicción. Todo debe partir de ahí. ¿Perfecto? Sí, señor, muchísimas gracias. Vale. Bueno, Magister, yo creo que ya estamos desde las 6 con un grupo y luego con este nosotros estamos prácticamente en nuestro horario normal. Y hay que tener en cuenta Yo, que tu horario debe ser otro allá, diferente. aquí son 3:36 de la mañana. De la Más de lo que madrugada. vale, lo que vale es que estamos en cuarentena. Sí, sí, realmente es muy interesante. Bueno, ya creo que ha sido muy amable por todo el tiempo que nos ha dedicado, por todas las respuestas a nuestras preguntas. Agradezco también a los docentes y a los estudiantes que han participado. Bueno, mil gracias y esperamos poder tenerle en otra oportunidad para ampliar un poco más este tema. Quedan algunas preguntas, bastantes, y esperemos que tengamos una próxima oportunidad. Mil gracias por toda esta dedicación y por tu charla. Quiero agradecerte, Amparo, y quiero agradecer también a la profesora Paola el hecho de haberme invitado aquí a dar esta pequeña charla. Creo que sí, como tú lo dices, hay muchas preguntas. Esperemos que más adelante podamos entonces resolverlas. También quiero agradecer a los estudiantes, al auditorio. Sé que fue algo como muy abrebocas, como se dice, porque esto es muy grande, es bastante grande. Tú sabes que leyes y legislación y normatividad es muy grande. Entonces quiero agradecerles a ustedes, a las profesoras, y agradecerles también a los estudiantes por su atención, por su participación y su colaboración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un Muchas buen descanso gracias. y bueno, hasta una próxima Claro oportunidad. que sí, claro que sí. Muchas gracias. Una buena noche. Gracias, Gracias, hasta luego. hasta luego.
Bueno, muchísimas gracias por la participación. Hemos tenido una muy buena charla. Espero todos hayan recordado llenar el formato. Si alguien olvidó llenar el formato de asistencia antes de desconectarse, les agradezco lo llenen. Y